Señoras y señores, muy buenos días. Les suplicamos ponerse de pie para rendir honores al estandarte universitario. Los invitamos a ocupar sus lugares. A nombre de la Universidad de Guanajuato y del Instituto Federal Electoral, les damos la más cordial bienvenida al foro Voto de los Ciudadanos Residentes en el Extranjero. Agradecemos la hospitalidad de la Universidad de Guanajuato y su generosidad para realizar el foro en esta prestigiosa casa de estudios. El estado de Guanajuato, uno de los estados con la mayor diáspora, es el escenario idóneo para propiciar un espacio de diálogo e intercambio como el que este foro se propone, de dar a conocer el debate sobre el derecho al voto extraterritorial como parte de los derechos humanos, conocer la experiencia internacional y dar un referente del caso mexicano en el escenario global. A fin de inaugurar los trabajos de este foro, agradecemos la presencia en el presidium del doctor José Manuel Cabrera Sixto, rector general de la Universidad de Guanajuato. En representación del Instituto Federal Electoral, el licenciado Manuel Carrillo Poblano, coordinador de Asuntos Internacionales. Maestro Jesús Vadillo Lara, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Maestro Jaime Juárez Jasso, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del IFE en el Estado de Guanajuato. Doctor Fernando Patrón Sánchez, director del Departamento de Gestión Pública, en representación de la doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta, directora de la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato. Agradecemos la presencia del magistrado Erasmo Pinilla Castillero, presidente del Tribunal Electoral de la República de Panamá. Del diputado federal Raúl Gómez y de la licenciada Susana Guerra del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus familias. Asimismo, saludamos a las personas que siguen la transmisión en vivo a través de Internet. A continuación, el doctor Fernando Patrón Sánchez nos dirigirá unas palabras. Muchas gracias. Bienvenidos y muy buenos días y bienvenidos al foro Voto de los Ciudadanos Residentes en el Extranjero, organizado por el Instituto Federal Electoral y la Universidad de Guanajuato. En primer lugar, quiero agradecer la presencia del doctor José Manuel Cabrera Sixto, nuestro rector general de nuestra universidad. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta inauguración. Asimismo, en este caso al licenciado Manuel Carrillo Poblano, en representación del Instituto Federal Electoral. Muchas gracias, Manuel. A Jesús Vadillo Lara, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, viejo amigo ya, colega,
profesor de nuestra división, muchas gracias, Jesús. A Jaime Juárez Jasso, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Guanajuato, el Instituto Federal Electoral, también otro viejo amigo que hemos compartido muchos foros ya en años recientes, podemos decir. Muchas gracias a todos por su presencia en este día, que llevaremos a cabo una discusión muy importante, diría yo, sobre el derecho al voto extraterritorial, como un derecho humano. Asimismo, tenemos la intención de conocer la experiencia internacional, ubicar el caso mexicano en el escenario global, conocer las experiencias federales y algunos casos de voto extraterritorial a nivel local que nos permitan analizar y reflexionar sobre los avances, mejoras prácticas, estrategias relacionadas con el sufragio a distancia de los ciudadanos radicados en el extranjero. Debemos decir que para los temas de derechos humanos y el fortalecimiento de nuestro sistema electoral resulta de la mayor importancia la discusión sobre las mejores prácticas del voto extraterritorial, ya que de no atender el reclamo sobre los derechos de los mexicanos que han migrado buscando mejores oportunidades, pues sí representaría un serio riesgo para el avance democrático que hasta hoy el día nuestro país ha alcanzado. El derecho al voto extraterritorial, ya se comentaron algunas cosas en la introducción, desde hace años forma parte de las legislaciones electorales en varios países, pero es relativamente reciente en nuestro caso. Nos llevó casi 10 años lograr esta reforma electoral, pero con esto también hay que decirlo, México se sumó al concierto internacional de más de 111 países que cuentan con legislación que permiten a sus ciudadanos votar fuera de sus lugares de origen. Cierto es, también hay que decirlo, que la dinámica de la migración impone hoy día desafíos importantes en la promoción y la defensa de los derechos humanos, entre ellos, por supuesto, el derecho a votar a distancia. Un ejemplo del reto mayúsculo que tenemos como país en este aspecto es que, de acuerdo con la Comisión para la Población y el Desarrollo de la ONU, México es el país con la diáspora más numerosa. 12.4 millones de personas viven en el extranjero. Estos son datos del 2010. A nivel local, también es de la mayor importancia este tema. En distintas entidades federativas, la discusión, los intentos por incorporar a sus ciudadanos en el extranjero en el ejercicio del voto han avanzado también notablemente. Esto es muy importante para el estado de Guanajuato, hay que decirlo, ya que, de acuerdo con datos del INEGI, Guanajuato ocupa el primer lugar entre los estados de la República expulsores de migrantes. Es precisamente en el marco de estas premisas muy breves que acabo de comentar que pensamos que es importante generar un espacio de reflexión y discusión sobre los retos, los esfuerzos jurídicos e institucionales que implica hacer efectivos los derechos políticos de los migrantes respecto a sus lugares de origen. Para ello, el día de hoy contaremos con 2 mesas de análisis y una conferencia magistral. La primera mesa es los derechos políticos electorales de los ciudadanos residentes en el extranjero como derechos humanos. Asimismo, tendremos la participación del magistrado presidente del Tribunal Electoral de la República de Panamá, Erasmo Pinilla Castillero, que nos dará un panorama internacional del voto desde el extranjero. Nuestra segunda mesa de análisis es el voto de los mexicanos en el extranjero, experiencia federal y local, perspectivas y retos. Por último, cerraremos las actividades de esta jornada, que esperamos que sean del interés de todos, con un ejercicio de conclusiones y reflexiones finales del foro. Dicho lo anterior, no me queda más que agradecer al Instituto Federal Electoral por haber promovido la realización de este foro en la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias a todos por acompañarnos y muy buenos días. Cedemos el uso de la voz al licenciado Manuel Carrillo Poblano, coordinador de Asuntos Internacionales del IFE, para que nos comparta unas palabras. ¿Qué tal? Muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a esta casa, que es una casa de la Academia, de la
del libre pensamiento, del análisis y de la reflexión científico, analítico, por darnos cabida para reflexionar sobre los temas que el doctor Fernando Padrón nos ha expuesto de una forma muy sucinta y muy brillante y muy clara. Señor rector, muchísimas gracias. En nombre del Instituto Federal Electoral agradecemos la hospitalidad y la generosidad, la disposición de esta universidad para poder venir a compartir alguna información y algunas experiencias con ustedes. Deseo agradecer muy particularmente la presencia del magistrado Erasmo Pinilla, el presidente del Tribunal del Tribunal Electoral de la República de Panamá, para que nos comparta y nos ilustre sobre estas reflexiones desde una perspectiva en un país de los que considero más avanzados en la región en el uso de los medios electrónicos para garantizar los derechos políticos. Entonces, otra perspectiva que a nosotros nos hace muchísima falta. Igualmente a mi compañero y al señor el vocal ejecutivo aquí, don Jaime Juárez Jasso, por toda la orientación, el apoyo para poder realizar este evento. Igualmente agradezco la presencia del maestro Jesús Vadillo, quien nos conocimos en varios eventos internacionales y que también nos va a aportar importantes reflexiones sobre el tema del voto de los residentes en el extranjero desde una perspectiva local. ¿Qué es lo que pensábamos cuando planteamos realizar este foro? En primer lugar, agradezco también la participación, el apoyo y discreto y eficiente trabajo por parte de mi compañera Claudia Corona y su equipo de trabajo. Cuando planteamos el tema necesitamos reflexionar, o sea, porque en las elecciones nosotros operamos, ya no es momento de reflexión, sino de acción. Pero entre elecciones sobre este tema necesitamos reflexionar sobre la ampliación de los derechos políticos. ¿Cómo están esta vertiente, digamos, del voto de los residentes en el extranjero? Efectivamente, como decía el doctor Padrón, nos tardamos casi cerca de 12 años en darle el reconocimiento jurídico al ejercicio del sufragio de los mexicanos residentes en el extranjero, pero adelanto como una de las preconclusiones que quizá debemos seguir reflexionando en dónde reside la fuente de los derechos políticos, en la nacionalidad o en la residencia. Plantémoslo abiertamente, es decir, y reflexionemos. El derecho me parece que nos ayuda, la ciencia política, incluso el esquema demográfico, para poder repensar en dónde residen estas fuentes de los derechos políticos. Porque igualmente, si bien, ¿cómo garantizamos los derechos políticos de los mexicanos que residen en el extranjero? ¿Y cómo garantizamos los derechos políticos de los no mexicanos que residen dentro de nuestro país y están formando parte de la comunidad política? En algunos países lo han resuelto, como en Argentina o en Uruguay, donde a extranjeros con presencia de más de 3 años tienen las posibilidades de ejercer el sufragio en las elecciones locales. ¿Por qué? Porque se les garantiza el derecho político, porque forman parte de la comunidad política. Pero son respuestas que se han dado en el ámbito internacional y que podríamos seguir abrevando y aprendiendo de este tipo de experiencias para tomar nuestras propias decisiones. Este era un primer punto sobre la reflexión de la importancia de este foro, y qué mejor que hacerlo en un espacio de libre pensamiento y de pluralidad como una universidad, y la Universidad de Guanajuato. Así que a ustedes, señores, la audiencia, estudiantes, académicos, funcionarios federales, locales, señor legislador, miembros del Poder Legislativo, bienvenidos y muchas gracias por su presencia, y esperamos con sus intervenciones poder enriquecer este espacio de ampliación de los derechos políticos. Les voy a comentar que nuestra democracia es una democracia que está en constante perfeccionamiento.
En el edificio principal del Instituto Federal Electoral tenemos una estatua de don Benito Juárez, y el mensaje que dio el benemérito alrededor de 1857 es el siguiente. Dice: la democracia es el destino de la humanidad futura, la libertad su indestructible arma, y la perfección posible el fin hacia donde se dirige. Entonces, estamos haciendo, en el tema democrático no hay algo terminado, no hay algo acabado, porque la sociedad está cambiando, las necesidades y los requerimientos políticos de la sociedad son diferentes. Entonces, estamos trabajando en un proceso de adaptación y de actualización permanente, precisamente perfeccionando nuestra democracia. Hoy se está discutiendo una importante reforma político-electoral en el ámbito que corresponde, en el ámbito del Poder Legislativo. Hay consultas a diferentes miembros de la autoridad electoral federal y locales para que la mejor reforma sea para aquella que pueda fortalecer a nuestras instituciones y nuestra democracia, y seamos capaces de seguir procesando la pluralidad política mexicana. Tiene sentido, nuevamente, muchas gracias a todos ustedes, señor rector, muchas gracias aquí a la universidad, a mis compañeros del IFE y al señor presidente del Instituto Electoral de Guanajuato. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Manuel Cabrera Sixto nos dirija su mensaje. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto saludar al diputado federal Raúl Gómez Ramírez, secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados. Bienvenido a la Universidad de Guanajuato. Al magistrado Erasmo Pinilla Castillero, presidente del Tribunal Electoral de la República de Panamá. Muchas gracias por acompañarnos, por venir a compartir las experiencias de Panamá. Al licenciado Manuel Carrillo Poblano, coordinador de Asuntos Internacionales, en representación del maestro Marco Antonio Baños Martínez, bienvenido a la Universidad de Guanajuato. Maestro Jesús Vadillo Lara, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, bienvenido a tu casa, bueno, casi todos los días nos vemos. Maestro Jaime Juárez Jasso, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del IFE en nuestro estado, gracias por la confianza. Doctor Fernando Patrón Sánchez, director del Departamento de Gestión Pública, en representación de la doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta, también muchas gracias por la organización, la participación en la organización de este evento. A todos los participantes del foro, a los medios de comunicación. En primer lugar, quiero expresar un sincero agradecimiento al Instituto Federal Electoral por la confianza depositada en la Universidad de Guanajuato para llevar a cabo en este recinto un debate serio y profundo sobre el voto de los mexicanos en el extranjero. Asimismo, les damos la más cordial bienvenida a todos los participantes en un foro que habrá de enriquecer la visión sobre un tema importante para el fortalecimiento de nuestro sistema electoral, pues como sabemos, el derecho al sufragio efectivo es uno de los temas más importantes en la democracia. En esta materia tenemos una historia que ha pasado por diversos procesos de aprendizaje y por grandes luchas que como mexicanos hemos debido emprender, entre las cuales destaca el derecho al voto de las mujeres, del que estamos conmemorando justamente 60 años de haberlo logrado. Fue un acto de justicia para la sociedad mexicana que aún tardaría muchos años en llegar para los mexicanos en el extranjero. En ese sentido, a 7 años de que ellos pudieron ejercer por primera vez este derecho, se impone abrir nuevos espacios de reflexión que nos permitan hacer una valoración de lo que hemos logrado en este tiempo, analizar las repercusiones a mediano plazo para la cultura democrática de la nación,
asumir este derecho político electoral como parte de los derechos humanos y conocer las tendencias mundiales en esta materia que contribuyan a enriquecer nuestro debate y que fortalezcan el Estado de Derecho en México. Hemos de decir que el derecho al voto de los mexicanos en el extranjero fue una gran conquista largamente anhelada por conciudadanos que debieron emigrar y vivir lejos de su país de origen. Fue otro gran acto de justicia porque de esta manera México saldó una enorme deuda pendiente con los miles de migrantes que principalmente a lo largo del siglo XX, cuando se dieron los primeros y numerosos flujos migratorios, contribuyeron al desarrollo del país. Sin embargo, al vivir en el exterior, no podían participar en los procesos electorales. Creo que en cuanto a la reflexión que nos hacía, si el voto o estos derechos políticos son en base a la nacionalidad o a la residencia, pues en nuestro caso, más bien yo lo dividiría. Si una persona decide ciertamente cambiar su residencia al 100%, incluso en muchos casos su nacionalidad, pues a lo mejor ahí es donde debe de ejercer sus derechos políticos, pero en el caso de nuestros migrantes que cada año vienen, que además están aportando a la economía nacional, pues creo que también tienen derechos políticos en este país. Es mi pensamiento. La lucha de los migrantes mexicanos, principalmente de los radicados en Estados Unidos, por participar en la vida de su país, abarcó propiamente todo el siglo pasado. De hecho, se tiene registrado que uno de los primeros grupos de migrantes organizados en Chicago invitó a don José Vasconcelos a un evento en 1928, un año antes de que éste buscara la presidencia de México. La comunidad mexicana en el extranjero tuvo que esperar muchos años para que fueran reconocidos sus derechos, pero también sus aportaciones al país en otros ámbitos como los de la cultura, la economía y el progreso de centenas de comunidades en todo México. Fue hasta hace relativamente poco que confluyeron varios factores jurídicos e incluso sociales. Así, al día de hoy, en el país hemos celebrado ya 2 elecciones presidenciales, la de 2006 y la del 2012, con el voto de los mexicanos residentes en el exterior. Hemos tenido avances sociales y políticos fundamentales. Hoy por hoy, podemos decir que hemos logrado avances sumamente importantes, pues son conquistas que tienen que ver con nuestro compromiso como mexicanos con el concepto de igualdad y de justicia. La democracia en México se está construyendo. Sin embargo, lo alcanzado a la fecha no significa que hayamos cerrado este capítulo. Promover la participación, simplificar el esquema de votación y reducir los costos de la elección para los mexicanos residentes en el extranjero son solo algunos de los principales retos que deberá enfrentar nuestro sistema democrático a nivel federal en los próximos años. En tanto que a nivel de las entidades federativas aún hay mucho por hacer a fin de ampliar los derechos políticos de los mexicanos que viven en el exterior. La experiencia del Distrito Federal, por ejemplo, puede ayudar a abrir el debate para que estados como el nuestro contemplen en su legislación el derecho al voto. Siendo Guanajuato uno de los estados con mayor flujo migratorio, es de esperarse que se analice profundamente este tema desde el ámbito académico, legislativo y político. El esfuerzo de muchas generaciones de migrantes en busca del desarrollo de sus familias y de muchas de nuestras comunidades merece este y otros esfuerzos de reflexión y de propuesta. La Universidad de Guanajuato
es un espacio abierto y generoso a la libre discusión de las ideas. La institución siempre será la primera en la línea de trabajo para todo aquello que contribuya al desarrollo de la sociedad, a su progreso y su bienestar. En tal sentido, todo lo que venga a fortalecer nuestro sistema democrático sea bienvenido. Por esta razón, la Universidad de Guanajuato está presente en este foro sobre el voto de los residentes mexicanos en el extranjero, que conjuntamente se realiza con el Instituto Federal Electoral. Gracias, enhorabuena, la verdad os hará libres. Agradecemos a nuestras autoridades su presencia y pedimos a los asistentes permanecer en sus lugares, ya que en unos momentos daremos inicio a la primera mesa del foro titulada Los derechos político-electorales de los ciudadanos residentes en el extranjero como derechos humanos.